Si recuerdan, en cuanto a la estructura de los cuentos, tenemos en primer lugar a la introducción. Dice, regularmente se presenta a los personajes que van a participar en la narración, sobre todo al principal. Se describe el lugar en donde se desarrolla la historia y la época en que ocurre. En este caso, siempre en la introducción nos van a presentar a todos los personajes, o por lo menos al principal o los principales. Aquí por ejemplo les puse unas imágenes del cuento de Cenicienta. Cenicienta pues desde el principio aparece, en cambio el hada madrina aparece casi a la mitad. Hay otro nombre para la introducción, inicio. Continuamos. El desarrollo generalmente es donde se describe lo que está pasando en la historia. Ya una vez que se presentó a los personajes y de qué va a tratar la historia, entonces ya se va desarrollando todo, cómo es su amistad, etcétera. Por ahí, por ejemplo, puse la imagen de Blancanieves, que ya ahí conoció a los enanitos, y en este caso a Aladín, que conoce al genio de la lámpara. Bien, aquí tenemos el nudo. Dice, es en donde se da a conocer la situación más crítica de la historia. Esto es donde se encuentra el conflicto que hay entre los personajes principales. En este caso, es la parte más importante del cuento. Es en donde se desarrolla el conflicto más fuerte. Puede ser que al principio haya algún conflicto, pero esta parte, el nudo, es la parte más importante o el conflicto más fuerte. Por ejemplo, aquí les puse la imagen de la Bella Durmiente, porque desde un principio hay un conflicto, ¿sí? Que por ejemplo la bruja lo que hace es que le encanta, pero hasta que ya cumple los 16 años es en donde ya surge el problema más fuerte, porque se pincha con la rueca de una cocedora. En este caso también tenemos a Blancanieves, que pues desde un principio también hubo problemas con su madrastra, pero la parte más importante o el problema principal es cuando la bruja o su madrastra le entrega la manzana, ¿sí? Entonces puede haber un montón de problemáticas dentro de la historia, pero el punto más importante o el problema principal se va a llamar nudo. Al nudo también le podemos llamar de otra forma, clímax. Y por último tenemos el desenlace. Dice, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema. Pero ojo, dos tipos de desenlace. El desenlace abierto, en donde se resuelve, en donde no, tal vez no hay resolución, hay un continuará, va a haber otra historia, etcétera. Nos pasa mucho tanto en las películas como en los libros. A veces nos dejan con la intriga de qué es lo que sucedió, a veces no tienen final y así solamente se quedan a la imaginación del lector. Ese es el desenlace abierto. Ahora el cerrado, ya que prácticamente tiene final y ya no hay posibilidad de otras cosas, o tal vez sí, pero sí tiene un final. Por ejemplo, el Felices para Siempre, que ahí aparecen algunas imágenes.